La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Esta mañana vamos a meditar en la lectura, en la palabra de Dios. Sé que esta lectura es una bendición para cada uno de nosotros. Esta mañana sé que vas a salir de estas puertas con otra perspectiva, con la perspectiva bíblica, la perspectiva de la palabra de Dios. Queridos hermanos, si tú y yo supiéramos la bendición que tenemos al estar en la presencia de Dios, si tú y yo pudiéramos palpar, es imposible que tú y yo podamos reconocer lo que Él hace en nuestras vidas al 100%, pero el hecho de estar en la casa del Señor en esta mañana y saber que Él, la puerta de las ovejas, el gran pastor de las ovejas, aquel que dice, yo soy el agua viva, aquel que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesucristo, Dios mismo aquí con nosotros, saber que Él está aquí con nosotros es una oportunidad increíble, una oportunidad que no tiene precio. Dice la lectura del Evangelio, este hombre, seguidor del Señor Jesucristo, le dice, enséñanos a orar. Después de que enseña al Padre Nuestro, todavía dice, ustedes no reciben porque no piden. En este día tienes preocupaciones. Si estás en carne y hueso, tienes preocupaciones. Pero la palabra de Dios nos invita y nos dice, Jesucristo mismo nos dice, ustedes no reciben porque no piden. Algunas veces nos quejamos, algunas veces te quejas de lo que te hace falta, te quejas de que familiares tuyos no vienen a la fe, pero la palabra de Dios nos dice, ustedes no reciben porque no piden. Sería bueno poder, cada vez que tenemos esa preocupación, más allá de quejarnos y de saber que nuestra vida no va de acuerdo a la voluntad de Dios, más allá de pensar más en eso, pensar en que el Señor nos dice, ustedes no reciben porque no piden. Y más allá de enfocarnos y de preocuparnos en esa dificultad, mejor ir a los pies del Señor y decir, Señor, necesito tu ayuda, necesito tu favor, necesito tu bondad, necesito tu milagro en mi vida, en la vida de la gente que está al lado mío. Y más allá de preocuparse en el problema, enfocar los ojos en el que soluciona el problema. Ustedes no reciben porque no piden. Pero ¿cómo vamos a pedirle a Dios si no lo conocemos? ¿Cómo vamos a pedirle a Dios si no sabemos lo que Él nos ofrece? ¿Cómo vamos a acercarnos a la presencia de Él y decirle, Señor, necesito esto, si no sabemos lo que Él es en nuestras vidas? Y esta mañana, en esta lectura, los voy a invitar a que, si tienen la Biblia, abran la palabra de Dios en la carta primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Como les digo, sé que esta es una lectura donde podemos abrir los ojos y poder ver cómo el Señor nos libera y nos bendice. Uno de los grandes riesgos, y eso es importante que lo sepas, uno de los grandes riesgos que tienes en este momento, cuando estás enfrente de la palabra de Dios, es que tus viejas costumbres, tus creencias, pueda que se derriben cuando la palabra de Dios se habla. Eso es algo a lo que todo el ser humano le tiene miedo. Todos queremos seguir viviendo la misma forma en la que vivimos o en la manera en la que nos enseñaron nuestros padres. Pero en cuestiones de la palabra de Dios podemos ver que la palabra de Dios, la Biblia, es la autoridad final. Ella es la autoridad final. No hay otra información que nos pueda beneficiar. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Voy a hacer una lectura de unos 7 o 8 versículos. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo. Una recomendación que le da a Timoteo, pero al final es una recomendación que te da a ti y a mí. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a visitarte, te escribo esto, para que, si me tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Querido hermano, esta es una recomendación que te da a ti
Tú y yo somos Timoteo. Tú y yo en algún momento de nuestra vida somos Timoteo, porque Dios da recomendaciones y nosotros en este tiempo somos parte de la iglesia del Dios viviente. Tú y yo somos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Indiscutiblemente el misterio de la piedad es grande. Versículo 16. ¿Alguna vez habías escuchado este misterio de la piedad? Todos los días, todo el inicio de la palabra de Dios habla de ese misterio de la piedad. El misterio de la piedad es grande. Tú y yo en esta mañana estamos gracias a que el misterio de la piedad se lleva a cabo. ¿Por qué? El misterio de la piedad es Dios ha decidido salvarte en Jesucristo. Dios ha decidido salvarte en Jesucristo. Querido hermano, no te confundas. Tú y yo no podemos ser salvos bajo ninguna circunstancia. Es imposible que tú y yo podamos ser salvos. Pero en su misericordia, Jesucristo vino con su misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Aquí viene, versículo 16. Indiscutiblemente el misterio de la piedad es grande. Dios fue manifestado en carne. Una declaración poderosa. Una declaración que deja en el suelo doctrinas malas, doctrinas erróneas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue el que vino a este mundo? Queridos hermanos, les pregunto, ¿quién fue? Jesucristo. Jesucristo, el Verbo hecho carne. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Miren, Dios fue manifestado en carne. Lamentablemente, tú y yo estamos expuestos a falsas doctrinas. Lamentablemente van a llegar a tu puerta y te tocan y te dicen que te quieren hablar acerca de Dios o te quieren hablar acerca de Jehová, lo cual, qué buen mensaje. Pero el problema es que cuando llegan al punto de Jesucristo, ellos en su vida van a querer tocar este tema. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Jesucristo es una creación de Dios. Jesucristo es una creación. Pero aquí dice la lectura, 1 de Timoteo 16, Dios fue manifestado en carne. Si Dios fue manifestado en carne, Jesucristo es Dios. Y punto. Si la Biblia lo dice, lo creemos. Dios es Jesucristo. Y Jesucristo fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Todos sabemos lo que pasa cuando nace Jesucristo. Los ángeles se regocijan de saber que el Salvador del mundo está entre nosotros. Sabemos lo que el libro de Apocalipsis dice cuando en las bodas del Cordero, cuando viene Jesucristo, está sentado a la diestra del Padre. Los ángeles cantan sin cesar al saber que el Cordero está ahí. Miren, predicado a las naciones. ¿Qué es lo que está pasando en esta mañana? Se sigue predicando el misterio de la piedad. Si nunca habías escuchado el misterio de la piedad, hoy es una bendición para ti. ¿Cuál es el misterio de la piedad? El misterio de la piedad es: Dios ha decidido salvarte en Jesucristo. Dios ha decidido tener piedad por ti. Dios ha decidido en el misterio de la salvación rescatarte a través del crucificado de Jesucristo. Visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién fue recibido en gloria arriba cuando ascendió? Jesucristo. ¿Quién es el autor del misterio de la piedad? Jesucristo. ¿Quién es al que se predica todos los domingos en la iglesia? Jesucristo. Por eso la intención de que en cada domingo, en todas las iglesias, Jesucristo sea el centro y la práctica del servicio litúrgico. Si Jesucristo está fuera del centro, es imposible que el Padre pueda verte con buen favor. Si Jesucristo no es predicado, el Espíritu Santo no tiene nada que hacer en la iglesia, porque el Espíritu Santo habla de Jesucristo. Jesucristo es el centro de la palabra de Dios. Versículo 4, y aquí es donde vamos. Miren lo que dice. Versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que, ¿a qué Espíritu se refiere? Al Espíritu Santo.
El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿A qué se refiere, queridos hermanos? En los últimos tiempos. Si tú tienes un tiempo ya en la iglesia, sabes cuáles son los últimos tiempos, ¿verdad? Los últimos tiempos son ahora, en este día, en esta mañana. Los últimos tiempos son y empiezan desde el momento en el que el Señor Jesucristo se hizo carne. Y los últimos tiempos van a acabar el día que Él decida regresar. Mientras tanto, todas las generaciones, todos los seres humanos que nacen antes de que el Señor Jesucristo regrese, estamos viviendo los últimos tiempos. En los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, miren, versículo 3, prohibirán casarse. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de los alimentos que Dios creó. Querido hermano, ¿quién prohíbe casarse? Hoy día se siguen predicando doctrinas de demonios. Si tan solo pudieran venir a 1 de Timoteo y leer este pedacito para poderse darse cuenta. Pero toda la gente que asiste a la iglesia, ¿cómo va a ser liberada? ¿Cómo va a saber lo que Dios dice si no conoce la palabra de Dios? En los últimos tiempos, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de los alimentos que Dios creó. Hoy día sigue la iglesia tradicional, prohibiendo casarse, cuando la Biblia nos ha dicho que no. Hoy día sigue habiendo invitación a llevar a cabo cierto tipo de abstinencia de alimentos durante la Cuaresma. Y la Biblia dice que no. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que los creyentes y los que han conocido la verdad, ¿quiénes son los que han conocido la verdad? Los que han conocido a Jesucristo como único Salvador. Para que los que han conocido la verdad participarán de ellos con acción de gracias. Versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracias. Querido hermano, Dios ha limpiado los alimentos. Si tú eres de los que dice no voy a comer cierto tipo de alimento en determinado tiempo, entonces estás diciendo que Dios no ha limpiado todos los alimentos. Si tú eres de los que dice no voy a llevar cierto tipo de rito durante este tiempo, estás diciendo que no quieres saber nada de lo que Dios dice con respecto a los alimentos. El mismo Pedro tiene una visión en el libro de los Hechos, donde ve un manto, una alfombra que está bajando del cielo con todos los animales de la tierra. Y Dios le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, porque esos son alimentos impuros. Y el Señor le dice, le da en la cabecita así, y le dice, no llames impuro a lo que yo ya he limpiado. Si tú eres de los que dicen no puedo comer cierto tipo de alimento en determinado día, o yo no puedo comer esto, entonces Dios te dice no llames impuro a lo que yo he limpiado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos libera. La palabra de Dios te abre los ojos cuando lees y te das cuenta que Dios ya ha hablado en estos últimos tiempos. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracias. Pues por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Querido hermano, ¿alguna vez te has puesto a pensar cuando vas a los buffets chinos o a la comida japonesa? ¿Has ido a comida internacional o donde hay restaurantes donde tienen comida diferente? No sé si te has dado cuenta, pero al entrar normalmente hay cierto tipo de ofrendas o cierto tipo de dioses con D minúscula. Si tú has entrado a un buffet chino y has sentado a comer, quiero darte una noticia. Esa comida está
dedicada a sus dioses. Y tú has entrado a comer. ¿Por qué has comido ahí? Pero la palabra de Dios nos dice: no llames impuro a lo que yo he limpiado. Aún que haya otras religiones que quieran dedicar sus comidas a otros dioses. Sí, miren lo que dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracias. Cada vez que tú vas al buffet, cada vez que te sientas, aún que ese dueño o ese lugar, aún las tiendas mexicanas, han entrado a tiendas mexicanas y han visto que hay ofrendas, hay arreglos en las puertas. Echen un vistazo. Todo eso es porque ellos han dedicado todo su negocio y todo el dinero que entra para a su Dios. Pero la palabra de Dios aquí nos dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracias. Pues por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Tú y yo, cuando vamos al buffet chino, nos podemos sentar a comer y en el momento en el que damos gracias, dice la palabra de Dios, pues por la palabra de Dios y por la oración es santificado. No tienes por qué tener ningún tipo de temor. ¿Por qué? Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Dice Lutero en su Catecismo Menor que ¿cuántos de nosotros cuando vamos a comer en verdad nos decimos: a ver, vamos a hacer oración? A veces es imposible. A veces es imposible. Pero dice Lutero que hagas o des gracias o no des gracias, eso no depende de que la comida esté limpia. Depende de que Dios ya ha proveído. Y si tú y yo conocemos quién es el que nos provee, si tú y yo conocemos quién es el que nos da el trabajo, si tú y yo conocemos quién es el que santifica la palabra, aunque se te haya olvidado hacer la oración de acción de gracias, la comida está limpiada por el que vive en ti, por el que está dentro de ti, por el que te cuida, por el que te sostiene. ¿Es importante dar gracias? Claro que sí. Pero si la limpieza de la comida dependiera de ti, estuvieras perdida. Si estuvieras comiendo diferentes restaurantes, diferentes comidas dedicada a otro tipo de dioses con minúscula. Pero gracias a Dios que todo depende de Dios. Gracias a que Él es el que inicia la salvación y la termina en nosotros. Y en este día, con esta enseñanza de la palabra de Dios, sé que podemos ser libres. ¿Cuántos de nosotros conocemos a gente que amamos que sigue atrapada en ese tipo de rituales, en ese tipo de prácticas? Y cuando les preguntas por qué hacen eso, dicen: porque así me lo enseñaron y así voy a seguir. Pero la palabra de Dios es clara y nos dice que en estos últimos tiempos habrá espíritus engañadores que enseñarán doctrinas de demonios. ¿Por qué doctrinas de demonios? Todo aquello que te quite del enfoque de Jesucristo son doctrinas de demonios. Versículo 6. Si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Querido hermano, esto es algo que se tiene que enseñar. Esto es algo que en las iglesias se debe de hablar y de predicar. Eso es algo que la Biblia nos ha invitado a predicar. ¿Para qué? Para que seamos liberados, para que el velo de los ojos de nosotros se caiga y podamos reconocer quién es el que nos sostiene, quién es el que inicia y termina la salvación. Si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Terminamos con lo mismo. Fíjense. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Cristo. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Jesucristo ha venido en carne. Dios ha venido en carne, ha sido justificado por el Espíritu,
se ha visto por los ángeles, se predica a las naciones, se cree en todo el mundo y ha sido recibido arriba en gloria. Todo empieza y termina en Jesucristo, queridos hermanos. Amén.